Hoy estamos con una gran invitada, Laura Macías. Laura es quien está detrás de un canal de YouTube, un exitoso canal de YouTube que hace comentarios de libros. Entiendo que comenzó con la época de la pandemia, es un gran canal. Laura es de México y un canal que además le va muy bien. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues muy halagada y muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por Sí. invitarme y aquí desde México con mucho gusto platicamos. Muchas gracias por aceptar. Oye, cuéntame, ¿tú tienes estudios, profesión cercana a la literatura? ¿Me hablas de eso? Sí, mira, pues yo estudié una licenciatura en literatura inglesa en la UNAM, en la Ciudad de México. Yo actualmente vivo en Puebla, que es una ciudad que está a unas 2 horas de la Ciudad de México, muy cerca realmente. Pero bueno, la licenciatura la estudié ahí, entonces sí, mi formación es en la literatura inglesa. Después hice una maestría en en literatura latinoamericana y actualmente estoy haciendo un doctorado en literatura hispanoamericana. Entonces, pues Wow. sí, toda mi vida ha estado relacionada con los libros y la Sí. literatura. Oye, y en la maestría me contabas que fue en relación la tesis fue en relación a un escritor chileno. Así es, pues mi tesis de maestría fue un análisis de algunas obras de Roberto Bolaño. Bueno, analicé a un personaje, pero en diferentes obras, ¿no? Sabemos que Bolaño, pues un mismo personaje hacía que apareciera en diferentes cuentos y novelas y como que le fui dando seguimiento a esta construcción del personaje. Mm. Y entonces me encanta la literatura chilena. Yo descubrí a Bolaño porque bueno, él vivió en su juventud en México cuando era un adolescente, antes de regresar a Chile y luego irse a Europa, a España. Entonces, la universidad o los lugares de los que hablan los detectives salvajes, pues es mi universidad, ¿no? Es donde yo estudié, los lugares que yo conozco en la Ciudad de México, entonces, pues por eso me cautivó, creo, en un inicio. Y pues ya, de ahí nos seguimos con la tesis de maestría. Mm. No puedo dejar de pasar una cuñita por ahí. ¿Crees que Bolaño es un representante de la literatura chilena, considerando que siempre estuvo, o de mediados de los 70 se fue de Chile? Pues sí, bueno, de alguna manera lo es, porque sobre todo en sus primeros libros, pues él quería dar cuenta, quería dar testimonio de la época de la dictadura, de lo que pasó, de cómo vivieron los ciudadanos e incluso los artistas, ¿no? Cómo vivieron la dictadura o el inicio de la dictadura. Entonces, de alguna manera sí, pero creo que, bueno, al volverse un autor tan popular y tan leído en Estados Unidos y de ahí pasó a muchos otros países, pues se han concentrado también en otro tipo de historias que escribió, que ya no son tan chilenas, por decirlo de alguna manera, tan locales y se refieren ya a situaciones distintas, ya no están tan situadas en Chile, ¿no? Pero creo que Mm. sí, es un representante de la literatura chilena, definitivamente. Pero es parte de ese fenómeno que cuando el escritor se va de su país y habla de su país, ya lo hace, al hacerlo desde fuera de su país, ya tiene otra perspectiva. Sí, estoy de acuerdo contigo y ese es uno de los temas que trabajo actualmente que me interesan mucho. Bolaño se va, también estoy trabajando Alejandro Zambra, por ejemplo. Él vive en la Ciudad de México actualmente, está casado con una mexicana, que ahí como un dato curioso, su esposa estudió lo mismo que yo en la misma universidad que yo en la Ciudad de México, entonces es curioso. Claro que ella es más joven que yo, ¿verdad? Pero estudiamos lo mismo, somos colegas. Y él está aquí en Ciudad de México, entonces sí, creo que esta distancia, este punto de vista, por decirlo de alguna manera, transforma y cambia la visión del propio país, ¿no? Mm. Estás ahora con un doctorado en literatura hispanoamericana Así y es. ahí también estás abordando escritores chilenos. Sí, sí, como te decía, me gusta mucho la literatura chilena actual, digamos, contemporánea, y bueno, pues ahora estoy trabajando con las dos generaciones de escritores chilenos que son pues conocidos aquí en México, ¿no? Entonces, por una parte Bolaño y por otra estoy trabajando con Alejandro Zambra y Nona Fernández. ¿Por qué escogiste a Zambra y a Fernández? ¿Existe algún punto entendiendo que ya venías con Bolaño, Sí. eh,
desde el punto de vista del estudio de la literatura, hay puntos de encuentro. ¿Por qué te decidiste en escoger esta triada, pero por qué posteriormente escoger a Fernández y a Zambra junto con Bolaño? Sí, porque bueno, tomado desde de una de las novelas de Zambra, que Formas de volver a casa, él divide esa novela en los hijos y los padres y los hijos, la literatura de los padres y la literatura de los hijos. Y esos términos se tomaron en la crítica literaria latinoamericana para establecer esta diferencia de generaciones de escritores. Entonces, lo que me interesa es cómo reconstruyen la memoria. No necesariamente la dictadura, porque no es un trabajo de investigación sobre la dictadura chilena, sino un trabajo de cómo se recuerda la dictadura en un ciudadano común. Y hay diferencias en las aproximaciones en las dos generaciones, la de Bolaño, que serían los padres, y la de los hijos, que serían en este caso Alejandro Zambra y Nona Fernández. ¿Por qué los escogí? Bueno, porque había leído a Zambra. Zambra, además, como te decía, vive en México, entonces es un autor que está cerca aquí de en nuestras librerías y en nuestros ambientes en México. Y Nona Fernández me parece una autora interesante por su manera de usar su creación y su literatura para expresar también sus ideas, ¿no? Y lo que ella piensa. Mm. Sí, ella trabaja mucho la memoria. Sí, así es, sí, Mm. sí. Hay un capítulo de ella que acompaña a su madre cuando hacen estos exámenes al cerebro, encefalograma puede ser. Y, Sí, y- creo y- que eso está en Voyager, ¿no? Es una como exacto. colección de ensayos, así es. Y de alguna manera ella linkea y empieza a descubrir como ciertas nubosidades que se ven en el cerebro con lo que existe en los cielos, porque entiendo que la mamá tiene algunos problemas de memoria. Es muy interesante en ese sentido, Nona Fernández. En resumen, hay como un rescate de la memoria en este trabajo tuyo, la forma de escribir la memoria en este doctorado que estás haciendo. Sí, así es. Que me interesa ver cómo también la memoria es selectiva, ¿no? Y sobre todo en autores como Zambra y Fernández, pues ellos, eh, su memoria es una memoria infantil y eso creo que es muy valioso. De hecho, sus personajes son niños. Entonces, como un niño, pues simplemente era niño, era feliz, iba a la escuela, iba al liceo en esa época y ahora que es un adulto, cómo recuerda todo eso que pasó y cómo selecciona qué es lo que nos quiere contar. Mm. Entonces, bueno, pues va por ahí más o menos mi estudio. Bueno, Apenas está empezando, está arrancando. al final somos memoria, digamos. Antes del conocimiento somos memoria. Así es. Mm. Y a veces las cosas no sucedieron como las recordamos y bueno, muchas cosas que además aquí con Zambra y con Nona Fernández se vuelven más interesantes, creo yo, precisamente por esto, ¿no? Por la voz de los niños. Sí, hay un episodio en la literatura de Fernández de una sala de clases con uno de los compañeros que está ligado con... Sí, Así es, sí, toma lo sí, que ella recuerda de su infancia y de ahí desarrolla toda la historia. claro. Y también habla de su abuela, que le cuenta las historias cuando llegó la luz a Santiago. Ahora, lo que sí Así a mí es. me parece interesante con la memoria es que al no haber recuerdo, un hecho no existe. Puede que haya sucedido ayer o hace mucho tiempo, y si no lo recuerdo, no existe. A pesar de Así que es. existió, digamos. Sí, o a veces creemos recordar cosas que en realidad no recordamos, sino que alguien nos platicó, ¿no? Las Exacto. cosas que nos cuentan nuestros padres que hacíamos de niños, pues nosotros tal vez no los recordamos, pero nos lo han platicado tantas veces que creemos recordarlo. Sí, Y bueno, va por ahí más o menos sí. mi Pero ejercicio. también la memoria me puede hacer recordar algo que nunca pasó y yo a través de la interpretación y de la memoria creo que pasó, digamos, y es algo absolutamente... La fantasía y la realidad. Así es una línea ahí delgada, ¿no? Sí, Que estamos, eso es lo que estoy explorando sí. exactamente, qué es real y qué es lo que ella cree recordar, o Zambra mismo, ¿no? Mira, yo como para redondear, pero alguna vez escuché a un escritor que dijo que le preguntaban si lo que él escribía era cierto o no. Entonces dijo, mira, ya con que el escritor lo haya volcado en un libro o haya estado en la memoria y luego lo armó, ya existe, digamos. Tal vez no existe de la manera que uno cree, pero ya existir en el libro. Porque al principio este escritor como que se complicaba cuando le preguntaban, decía, no, algunas partes las inventé. Muy interesante, muy interesante.
Sí, y pues es lo que ellos hacen, ¿no? La autoficción, llamada autoficción. Son Sí, ellos mismos que se ficcionalizan, se hacen personajes y en ese universo de ficción, pues todo es verdad, todo es posible. sí. Oye, Laura, muy interesante. Tu nombre, bueno, es Laura Macías y yo te descubrí a través de estos programas de YouTube que tiene un nombre muy singular. ¿Cómo nace el programa y sobre todo cómo nace el nombre que yo encontré tan ingenioso? Ah, pues muchas gracias. Mira, este canal de YouTube surge porque, bueno, yo he sido maestra de literatura muchos años, entonces algunos alumnos siempre me decían, es que platicas los libros de una forma muy entretenida, muy divertida, entonces deberías de estar en redes sociales. Y bueno, pues el encierro que nos obligó a todos, de todas maneras yo tenía que trabajar desde casa y pues estaba aquí en tu casa también, y entonces decidí pues sí, iniciar a hacer los videos y así empezó. Y el nombre, bueno, es algo que a mí me gusta muchísimo y creo que me identifica. Es muy Eh, bueno. gracias. Sí, este nombre me lo puso, de hecho, el papá de una exalumna. Cuando yo le conté mi proyecto a esta exalumna, que quería hacer videos sobre libros, después ella lo platicó con su papá y su papá le dijo, deberías decirle que le ponga a su canal Laura de leer, ¿no? Como la hora de leer. Y me Exacto. encantó, y bueno, pues el señor se llama Alejandro, se lo agradezco mucho, él es el autor del nombre de este canal y pues ya, se quedó ahí, llevamos ya 2 años, un poco más de 2 años con el canal. Gracias, podríamos decir gracias a la pandemia. Así es, El sí, aventón. Sí. exacto, empezó como algo lúdico y como algo de entretenimiento y pues mira, aquí seguimos, feliz de la vida. No, está muy bueno. Yo estaba notando acá, tiene 120 capítulos, te va muy bien, tienes muchos vistos. El nombre, Laura de Leer, está buenísimo. Quiero hablar un poquito del formato, porque lo que yo he visto y entiendo que es lo que has hecho hasta el momento es, estás siempre con un libro, ¿sí? Estás tú, está el libro, atrás se ven tu estantería. ¿Cómo escoges los libros? Pues mira, creo que eso es algo que sí le da como un toque al canal, que es, escojo los libros que yo leo, ¿no? Lo que yo estoy leyendo en el momento o libros que leí hace tiempo que me impactaron y que me gustaría hablar de ellos por alguna razón, así los escojo. En realidad, no me fijo tanto en qué tan recientes son o si le gustaron a la mayoría. Hablo de libros que me gusta hablar, que me gustaría tener un amigo con quien platicar, ¿no? Sobre ese libro. Entonces, bueno, ese es el criterio inicial para escoger un libro. Y ahí vamos. Ahora, como puedes ver, pues hay muchísimos libros aquí detrás de mí, toda una vida de eh, comprar y leer libros, entonces pues tengo mucho material. Es increíble, nunca se va a terminar, ¿no? Puedo seguir comprando libros, siempre podría seguir haciendo videos porque pues nunca vamos a alcanzar a leer todos los libros que quisiéramos leer. Sí, deduzco que siempre estamos ante un comentario positivo del libro. Sí, parto siempre siempre es un libro que a ti te gusta. Así es, he hecho un par de videos sobre libros que no me han gustado o razones por las que ya no me gustan también, porque dependiendo de la etapa de la vida que leemos el libro, pues a veces nos encanta algo y cuando lo releemos decimos ya no me representa o ya no me identifico con estas ideas. Entonces también he hecho un par de videos que, bueno, sí puedo entender, han tenido muchísimas vistas, ¿no? Los videos que he hecho diciendo que no me gusta un libro han sido de los más vistos, pero en general trato de hablar favorablemente de los títulos. Sí. Eh, ¿Has pensado incluir un formato distinto, hacer alguna entrevista, eh, cambiar el Sí, formato actual? claro, me encantaría, te digo, esto empezó algo muy casero y bueno, pero pues siempre estoy abierta a poder conversar con otras personas sobre libros, sobre autores, sí, sí, me gustaría intentar Sí. cosas nuevas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque la experiencia desde tu individualidad y cómo ha sido esta experiencia de este feedback, esta comunicación. Tienes un montón de vistas y un montón de seguidores también. ¿Cómo se ha Sí, dado esto? Porque curiosamente, mira, sí,
este canal empezó con, se suscribían pues mis amigos, mis conocidos, mis exalumnos, esta gente fueron los primeros, ¿no? Que llegaron al canal. Y ahora la verdad es que creo que ellos son los que menos ven los videos. Ahora es gente que no conozco, que voy conociendo en los comentarios y pues es muy satisfactorio, ¿no? Ver que gente de, no sé, de Chile como tú, o de Perú, de España, de muchos lugares de México también. Me escriben en sus comentarios, me hacen preguntas sobre libros, me siguen en Instagram, entonces creo que es bien bonito también poder conocer gente a través de esto, ¿no? Sí, los capítulos se ven simultáneamente, los subes en YouTube y también en Instagram. No, fíjate que en Instagram solo tengo perfil donde subo portadas de libros, algunas citas de los libros de los que hablo, del video de la semana, digamos, es un poco más orgánico, la verdad es que solamente está ahí alimentándose de portadas de libros y de citas, pero eso puede referir también a mi canal de YouTube y pues de ahí la idea es que se vayan a YouTube y ahí me vean en los videos. Sí. Sí. Oye, y cuando partiste hace 2 años, ¿tenías alguna expectativa? ¿Te imaginabas cómo te iba a ir? Eh, ¿Tenías alguna idea previa, digamos? Cuando partiste, el primer video, los 5 primeros. La verdad es que no había muchas expectativas. Partí con bastante miedo. Recuerdo muy bien el primer video que hice, que es el de Manual para las Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, de su colección de cuentos, de la autora estadounidense. Ese es mi primer video. Y había mucha incertidumbre, muchos nervios. Quería decir muchas cosas en el video. Entonces, fue como, arriesgate, inténtalo y ya veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, pues así me hice el hábito de trabajar en los videos cada semana y pues te digo, no había expectativa, entonces creo que también eso es algo que hace que disfrute tanto hacer esto porque ha tenido muy buenos resultados y muy positivos, ¿no? Laura, ¿lo grabas o los haces en directo? Lo grabo, Perfecto. pero la cosa es que lo que a mí me interesa y me gusta es que no edito el video. De donde empiezo, sigo hablando y termino hasta que pasa el tiempo que yo considero, ¿no? Eh, Entonces, si me equivoco, vuelvo a empezar. Perfecto. ¿Y preparas una pauta? ¿Cómo lo haces para abordar? Sí, así es. Tengo pues una guía que tengo enfrente de mi monitor y ahí voy teniendo ideas clave, ¿no? Perfecto. Los puntos que quiero ir tratando y lo tengo frente a mí a la hora de hacer el video, entonces eso me sirve de guía para no perderme en las ideas o irme por otro lado en el video, ¿no? En la Y vas conversación. saltando de idea en idea, digamos. Sí. Así es. Entonces sí tengo un orden que desarrollo antes de sentarme a grabar el video. ¿Y te manejas con un tiempo promedio? ¿Cuánto duran tus videos, tus comentarios? Sí, un máximo de 10 minutos, porque, Exacto. bueno, creo que la atención además ni siquiera se retiene. A mí me ha pasado bueno, hay muchos canales de YouTube donde hablan de libros. Cuando el video es corto, creo que es más provechoso, Sí. va más a lo concreto. Y aunque 10 minutos no es tan corto, creo que sí todavía estamos dispuestos a poner atención y a escuchar qué nos dice un video de 10 minutos. Ya más, la verdad, a mí personalmente me parece ya Mm, muy largo. sí. Entiendo que tienes la sensación, si comparas el primer video con el resto de estos 120 videos, que ha ido mejorando tu capacidad de entregar el comentario. Claro, porque sabes que al principio es muy complicado porque es difícil hablarle a la cámara. S- No es como tú y yo que estamos conversando ahora y nos vemos la cara, ¿no? Y platicamos. Hay lenguaje corporal que también es parte de la comunicación. Cuando estás hablándole a una cámara, pues es muy difícil porque tú mismo no sabes tus gestos o cómo dirigirte. Pero pues eso solo se obtiene con la práctica, con el tiempo. Y claro que ahora pues siento muchísima más confianza al hablar frente a una cámara que lo que sentía hace 2 años, ¿no? Sí, qué bonito. Oye, quería que tocáramos el tema de tus primeros estudios fueron una licenciatura en literatura inglesa. Así es, yo Sí, estudié literatura inglesa en la UNAM, en la Ciudad de México. sí. A mí hay un tema que siempre bueno, no solo con inglés, sino cualquier otro idioma que sea distinto a la lengua madre, a la lengua materna del lector.
Eh, ¿Recomiendas abordar el libro en el idioma materno, en este caso en el inglés? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, mira, bueno, hay que leer, creo, pues lo ideal sería leer a los autores en su lengua original, pero bueno, pues es prácticamente imposible, no podríamos tener todos esos idiomas. Entonces yo siempre recomiendo cuando me preguntan buscar una buena editorial, una editorial pues, que sea bien conocida, prestigiosa. Eso nos da un poco de garantía de que el traductor o quien va a estar ahí poniendo el texto en nuestro idioma, en español, pues va a ser bueno, ¿no? Va a ser una buena traducción. Mm. ¿Crees que se pierde mucho con una mala traducción? ¿O existe una traducción donde se pierda, donde una buena traducción, eh, en la traducción siempre se pierde algo? Pues es arriesgado, pero creo que sí, ¿no? Porque si hay un buen traductor, pues este buen traductor no solamente conoce el idioma, pero conoce el contexto histórico del autor, la vida del autor, cuáles son sus temas, cómo los describe, cuáles son sus puntos fuertes de interés, cómo desarrolla ideas, imágenes, ¿no? Entonces, sí el traductor pues es un segundo autor hasta cierto punto, ¿no? Va a interpretar lo que dijo el autor y ojalá lo interprete realmente con lo que Mm, quiso decir el autor. Entonces sí creo que la traducción es una de las labores y de las profesiones más difíciles que hay. mm, Es interpretar lo que quiso decir alguien más, dándole el sentido real de lo que quiso decir. mm, Entonces sí es muy difícil. Es como traducir a Shakespeare, ¿no? Pues es mm. complicadísimo. Oye, ¿Shakespeare es la gran pluma inglesa? Sí, yo diría que sí. Bueno, como estudiante de literatura inglesa, pues sí, es el referente. Mm. Y sigue siendo referente actual y no solo en inglés, en muchas literaturas y en muchas lenguas. Aquí en México, pues muchísimas telenovelas de los años 80 y 90 derivaron de obras de Shakespeare, ¿no? Entonces, él sigue estando vigente y sí, digamos, él es el gran referente de la literatura inglesa. Y en términos concretos, ¿cuáles son esas referencias? Si me puedes hablar de algunas. Claro, mira, es que Shakespeare no nada más fue un escritor, fue un actor, fue un empresario, fue músico, o sea, él era un visionario, ¿no? Siempre digo que Shakespeare es como el Da Vinci de la literatura, sabía un poco o un mucho de todo. Entonces, eso lo hace una persona interesante por sí misma. Además de que, bueno, en cuanto ya a sus obras de teatro, pues él actuaba, era parte del grupo de actores y lo que creo que es increíble es cómo pudo percibir la naturaleza humana, cómo todos nosotros en algún momento nos hemos identificado o hemos sentido lo que algún personaje de Shakespeare, ¿no? Él habló de los grandes temas de la literatura, no porque otras literaturas no lo hagan, pero lo hizo de una manera en la que nosotros como ciudadanos o como personas normales nos identificamos, ¿no? El amor, la muerte, la venganza, todos estos grandes temas los plasmó en sus personajes, ¿no? Entonces es increíble cómo tuvo esa capacidad para leer a los humanos, a las personas. Mm. Me habla del amor, la muerte, la venganza. Son sentimientos, ¿sí? Así es, sí, sí, El sentimiento, porque yo siento que la razón, la reflexión, eh, va más por el lado de la escritura, es más académica. Pero los sentimientos, quiero volver un poco al tema de la traducción. Se hace más difícil la traducción del sentimiento. No estoy hablando de idioma a idioma, ya el hecho de ponerlo en palabras es más complejo. Al traducirlo, más complejo aún. Entiendo que tú lo leíste en su idioma materno a Shakespeare, ¿sí? así es. Bueno, sí, eh, como parte de la licenciatura, pues había que leerlo en su idioma original, en inglés, pero también es un gran debate, ¿no? La traducción, ¿qué priorizas? ¿A qué le va a dar más relevancia al traductor? ¿Al verso, a la rima, o a lo que quiere decir, o el significado literal? O sea, de hecho hay congresos frecuentemente sobre cómo traducir a Shakespeare, ¿no? Yo tuve la dicha de ser alumna del doctor Alfredo Michel. Él es considerado el mejor traductor de Shakespeare al español en la actualidad, porque se sigue traduciendo Shakespeare constantemente. Entonces, sí es un tema a debatirse.
Oye, muchas gracias, Laura. Laura de leer. Muchas gracias a ti, El, Guillermo. el de leer ha reemplazado en las redes sociales, en los canales de YouTube, en los amantes de la literatura, ha reemplazado a tu apellido. ¿M? Así es, así es. Sí, quedamos muy atentos. Mientras se desarrolla la charla, vamos a ir incluyendo abajo tus datos, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto y bueno, pues esperamos reencontrarnos pronto y muchas gracias por invitar. Sí, yo desde ya te pido que podamos hacer un segundo encuentro para abordar a Bolaño y ojalá a Zambra y a Fernández, que son los autores chilenos que estás viendo. Claro que sí, y también pues este, conocer un poco más de Chile a través de ti será genial. Te envío un gran abrazo, muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, buena tarde.